Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la clase de Romanos explicado con el pastor Juan Marcos Perpich. Entonces vamos a orar y hoy vamos a estar hablando un poco más de la diferencia entre la ley y la gracia. Entonces vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta clase y te pedimos que nos ayudes a entender la diferencia, vivir por ley, vivir por gracia. Y Padre, pedimos que nos ayudes a aplicarlo en nuestras vidas diarias. En el nombre de Jesús, bendice esta clase a todos los oyentes y a nuestro pastor Juan Marcos. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Juan Marcos. Y gracias por estar con nosotros todos para continuar aquí en Romanos capítulo 6. Bueno, Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, según la Biblia, hay dos maneras de vivir. ¿Cuáles son? Bajo la ley y bajo la gracia. Entonces, bajo la ley significa por las obras de la ley, por lo que la ley dice, pues guardando los mandamientos de la ley. Y segunda manera de vivir es bajo la gracia. La gracia se refiere a la dádiva de Dios, se refiere a la provisión que Dios da al hombre en su necesidad, la provisión que Dios nos da en Cristo Jesús. Entonces, bajo la ley o bajo la gracia. Nota, aquí estamos en la doctrina de la santificación. ¿Qué es la santificación? Que estamos siendo liberados del poder del pecado. La promesa que tenemos aquí es para santificación. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Y nosotros tenemos promesa para toda nuestra salvación, para la santificación, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y tenemos la promesa para la santificación. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Nota, el hombre lucha con su naturaleza pecaminosa. Él trata de reformarse, trata de ser mejor. Es como refregar el piso, un piso de tierra con agua y jabón. Más que uno echa el agua y el jabón, entonces, me acuerdo una enseñanza, yo decía, ¿con qué se limpia el cristiano? ¿Con qué se limpia el cristiano? Y estuvimos, pues, la persona haciendo la filmación y yo nomás, y yo decía, ¿con qué se limpia el cristiano? Y yo la miraba, ¿con qué se limpia el cristiano? Y ella dijo, bueno, o sea, fue como, dijo, con agua y jabón. Bueno, agua y jabón son muy buenos, pero echando agua y jabón así al piso de tierra y uno va a tener al final todo peor. El hombre lucha con su naturaleza pecaminosa. Él trata de reformarse, él trata de esforzarse, pero la naturaleza, garantízate, mira, la naturaleza pecaminosa sale ganando. Ya que estamos pues comenzando un nuevo año, uno ha hecho muchos New Year's resolutions, muchas resoluciones para muchas promesas, propósitos para el nuevo año.
¿Cuáles son? Bueno, bajar de peso, no gritar tanto, no ver pornografía, ser una persona más amable, ser generoso. Uy, como que uno se está esforzando. El apóstol Pablo entendía esto muy bien en capítulo 7, versículo 15, dice, porque lo hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El apóstol Pablo también luchaba, nosotros luchamos con una naturaleza pecaminosa. En capítulo 8, versículos 7 a 8, de Romanos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, estamos hablando de la lucha que nosotros todavía tenemos. Somos justificados, somos salvos, ¿entiendes? Nosotros somos salvos. Sin embargo, estamos en una lucha, estamos siendo liberados del poder del pecado. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Alguien ha vivido eso? ¿Alguien sabe de qué estamos hablando aquí? Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces el hombre lucha con su naturaleza pecaminosa, trata de reformarse, trata de esforzarse más y realmente la única solución para nuestra lucha con la naturaleza pecaminosa es morir. Por eso en Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y a lo que ahora vivo en la carne, aquí está hablando pues ya de su vida, no de la naturaleza pecaminosa, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses 3:1-4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, ese es el aspecto futuro, ¿no? De la salvación, que seremos liberados de la presencia del pecado. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, punto número 7 es libertad del pecado. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si tratamos de ser libres del pecado por medio de la ley, entonces uno resulta con una cosa exterior y puede lograr pues muchas cosas en la vida. Pero lo más probable es que uno termine mal, o peor, que uno se engaña. ¿Se acuerdan de la parábola de los dos hombres que subieron a orar? Uno totalmente fracasado, ¿sí? Y el otro, pues realmente creyéndose también, creyéndose justificado en sí mismo y cómo menospreciaba al otro. Entonces, pues, esa es la clave para engañarme.
¿Cómo me engaño a mí mismo? Es cuando me pongo a comparar con los demás. Entonces ya veo, eh, yo sí soy mejor que muchos, ¿no? O de pronto digo, no, yo soy eh, el peor de los peores. Me acuerdo un hombre me contó que él se sentía en la iglesia en sentido espiritual, él se sentía como un Dios porcero, eh, todo mal vestido en un banquete con gente de ropa fina en un gran hotel de la ciudad. Así él se sentía espiritualmente. Y uno dice, pero qué engaño. Sí, es que realmente uno termina engañado o termina pensando, no, 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 yo soy lo más terrible. O uno dice, no, yo creo que yo soy de los mejores. Un hombre me aseguró que él era tan bueno casi como la Madre Teresa. Y entonces, pues ya la gente termina creyéndose que está bien. Todo esto estando bajo la ley. Por medio de la ley, esa va a resultar una cuestión exterior o fracaso o engañarse. Por la gracia es donde está nuestra libertad del pecado. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a hablar el tema de la ley, como la Biblia dice primero, no estáis bajo la ley. Hablemos sobre la ley. Mi pastor en California, Don Pickerel, en la iglesia Christian Assembly, de su enseñanza, The Reign of Grace, el reino de la gracia. Eh, eh, Don Pickerel enseñó sobre la gracia en la iglesia Christian Assembly antes de mi llegada. Y cuando llegué a la iglesia, pues ya habían eh, comenzado, ya habían hecho esta enseñanza sobre la gracia, o sea, no la escuché en persona, sino que conseguí los cassettes después y de igual importancia tenía todos los testimonios de la gente en la iglesia que estaba viviendo la enseñanza de Don Pickerel sobre la gracia. Hablando de la ley, letra A, la ley, una ley, es un código exterior, es una autoridad, es una norma. Hay leyes por escrito, hay leyes no escritos, hay leyes dichas y hay leyes sin decir. En la Biblia hay, en lo que llamamos la ley de Moisés, pues hay 606 leyes, dependiendo cómo se hace el conteo. En la Biblia hay leyes, por supuesto. Y en la sociedad también hay leyes. La ley, lo que llamamos la ley civil, la ley penal, la ley comercial, la ley tributaria, leyes en la sociedad. También hay leyes del tránsito. Hay leyes que ponen las rutas y restringen la velocidad. Puede haber leyes en cuanto a pitar, pip, que no pitar en ciertos lados. Hay leyes, hablando de leyes no escritas, leyes informales, el pip, como suavecitico para que usted se acelere. Entonces, pues,
Hay leyes, también hay leyes sociales. Uno está enseñando a los hijos, salude, papi, salude, ¿sí? Entonces el niño tiene que aprender a saludar, tiene que despedirse. Estas son leyes, no están en la Biblia, no están en el Código Penal, pero sí son leyes ahí sociales. Y hoy en día, en cuanto a las redes, hay leyes en cuanto al Facebook. Y digamos, la manera en que tú tienes que hacer las cosas. Y si no haces así, pues quedas mal. Hablando del chat, me contaron que si me invitan a un chat y de pronto me retiro del chat, no, mejor dicho, estoy mandando un mensaje así que estoy rechazando al propósito a la gente del chat. Entonces me encuentro en grupos de chat que ya el uso, el propósito se terminó porque yo no quiero romper esa ley de cómo dar la impresión de que yo estuviera rechazando a la gente. Es que hay leyes, hay normas, hay leyes también en la familia. Uno tiene que echar la ropa sucia en cierto lugar, ¿sí? No por cualquier lado. Cuando uno es niño, hay muchas leyes y todo, pues. En la sociedad moderna quieren quitar todo eso para no impedir el libre desarrollo de la personalidad. Pero esto será para la ruina del niño y, por supuesto, de la sociedad. Bueno, hay leyes en la familia. Cuando uno crezca, pues dónde es que uno puede estar, ¿no? Y con quién está. Y qué es lo que uno está permitido hacer. ¿Puede noviarse a los 12 años o no? ¿Sí? O sea, pues hay leyes en una familia. El joven tiene que avisar dónde va a estar y por eso los padres aceptan pues el celular. Yo soy amante del celular, pero digo, los padres conocen el tremendo peligro del celular para un joven, tremendo peligro, tremendo peligro, tremendo peligro, pero por el otro lado, pues piensen, bueno, por lo menos sé dónde está, ¿sí? En la familia de mi esposa, antes de casarse, pues todos los hijos, me acuerdo una ley que era reunirse todos de la familia para almorzar los domingos. Y pues todos los hijos ya grandes, todos salidos de la universidad, trabajando, y realmente la vida pues ya se vuelve una locura, una familia casi no se ve, pero por lo menos el domingo por la tarde. Y por supuesto, si usted se noviaba con una de las hijas, entonces ahí estaría usted en el almuerzo del domingo, algo muy importante, muy especial de contar, cada uno como una noche de familia, digamos, era el almuerzo el domingo, que cada uno contara cómo le había ido en esa semana y sus situaciones y etcétera, etcétera. Pues esto fue una ley sin decirlo, ¿sí? O sea, simplemente una costumbre, una tradición familiar. Bueno, todo esto es que la ley es un código. Segundo punto, las leyes afectan la conducta de uno, provocan una reacción. Me explico.
O hago caso o no hago caso a la ley. Ahorita tenemos la cuestión de pandemia, tenemos un encierro, si uno hace caso, no hace caso. Ahora viene el tema de la vacuna, la gran pregunta, bueno, la segunda pregunta es si realmente es voluntario o no es voluntario, si es obligatorio, qué le va a pasar a uno si no se vacuna. Digamos, las leyes afectan la conducta. Uno dice, no, eso no tiene que ver conmigo, ¿no? Pues parece que sí va a tener que ver con todo el mundo. Entonces, la ley es un código, una ley es un código, y las leyes afectan la conducta y las leyes traen consecuencias. Hay una consecuencia si uno no hace caso. En términos bíblicos, condenación. Realmente si no pasa nada, no es una ley, ¿sí? Digamos, no es. Uno piensa en el pare, que realmente nadie para, ¿sí? Entonces, pues, sí, o control de velocidad. Nadie se controla la velocidad. La velocidad se controla por sí porque hay demasiado tráfico, pero pues no, realmente, pues sí son leyes, sí, y sí hay, supuestamente hay un castigo eh, por eso. Esa es la frustración de lo que llaman la impunidad. Digamos que si hay 10,000 asesinatos, realmente la probabilidad que uno sea procesado y castigado es una probabilidad mínima, mínima, mínima. Entonces la gente vive súper frustrada porque no hay consecuencia. Pero las leyes sí traen consecuencias. Bueno, una pregunta. ¿Está bien lo que hemos hablado hasta aquí? Que la ley es un código, que la ley provoca una reacción, que la ley trae consecuencias. ¿Eso está bien o eso está mal? Bueno, realmente está bien, ¿sí? Esto está bien. Nosotros tenemos la ley de Dios que es justa, buena y espiritual, ¿sí? Y bueno, es posible que tengamos leyes que no sean justas, pero digamos, como intención, supuestamente, hay un dicho que antes de quitar muchas leyes, hay que ver para qué están, por qué las pusieron. Es como antes de quitar una cerca ahí en la propiedad, en la finca, pues hay que ver por qué se colocó allí, porque debía haber sido una razón. El hombre por instinto sabe que las cosas deben estar bien, deben funcionar bien. El hombre como que sabe eso. Aquí tenemos un almacén que se llama justo y bueno. Digo que el hombre quiere algo justo y algo bueno. Entonces, ¿está bien lo que estamos hablando aquí de la ley, códigos, conductas, consecuencias? ¿Sí? Pues sí, está bien, está bien. Pero ahora vamos a ver, nota, dos problemas con la ley. Dos problemas con la ley. Primero, eh, yo soy pecador. Romanos 7:14. El apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo sé que soy pecador? Es que cuando me obliguen de hacer algo,
¿A cuántos hombres casados les gusta que la esposa medio trate de obligar a uno? ¿Cierto que uno reacciona muy bien? Claro, mi amor, claro que sí. Uy, no, qué buena idea. ¿Cierto que es así? Bueno, ese es otro tema, otra conferencia. Dos problemas con la ley. Número uno, yo soy pecador. Cuando traten de obligar a uno, eso es lo que uno no quiere hacer. Si prohíban a uno hacer algo, eso es lo que uno quiere hacer. Y segundo, la ley no da poder para cumplirla. Podemos tener la mejor ley. Uy, no, buenísimo esta ley. Bien hecho, pero la ley en sí no da poder para cumplirla. En Gálatas, capítulo 3, versículo 21, Pablo dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Esta pregunta surge si uno empieza a mirar el efecto de la ley sobre las personas. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera vivificar, es que la ley no vivifica, la ley no da poder para cumplirla. Por eso dice que la letra de la ley mata, ¿sí? Entonces, pues la ley no da poder para cumplirla. Nota, o vivimos bajo la ley o bajo la gracia. Una ilustración de vivir bajo la ley. La ley, en términos resumidos, es decir, si tú haces esto, te amo, como con esa condición. Si tú haces esto, te amo. La gracia dice, te amo, punto final. Y nosotros vivimos o bajo la ley o bajo la gracia. Pregunta, ¿cómo nos ve Dios? Bueno, Romanos capítulo 6 dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Respuesta, bajo la gracia. ¿Te acuerdas que la gracia no la merecemos? Estas son buenas nuevas que nosotros estamos bajo la gracia. Me fascina cada vez que pueda escuchar mensajes evangelísticos, ¿sí? Porque me hacen recordar, si predicando el evangelio, recordar la gracia de Dios. Entonces vamos a capítulo 6, versículo 15. Pablo mismo pone esta pregunta porque él sabe que puede haber preguntas y puede haber malentendidos y hasta puede haber acusaciones contra él. En versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces vemos aquí la pregunta, ¿por qué no pecamos? Bueno, tenemos claro que la voluntad de Dios no es pecar. O sea, tú no tienes que orar si Dios quiere que tú peques, que tú no peques. En un colegio, cuando se fueron de excursión, se fueron a un lugar campestre con muchas cabañas y los profesores, ellos como que se fueron al pueblo a hacer quién sabe qué y dejaron a los jóvenes el fin de semana así en este lugar y entonces los jóvenes aprovecharon de por parejitas de novios, pues repartir cabañas. Y había una pareja cristiana de novios, unos muchachos cristianos noviados. Entonces ellos se encontraron ya con su propia cabaña para el fin de semana.
Entonces ellos decidieron que iban a desnudarse y orar y pedir si era la voluntad de Dios o no, que ellos estuvieran juntos. Entonces vemos que realmente tenemos mucha desubicación en cuanto a las personas. Si uno va a orar a ver si está bien pecar. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Entonces, ¿por qué no pecamos? Vamos a dar unas respuestas inadecuadas. Quiere decir que en la mayor parte del tiempo no van a servir. Y cuando uno hace generalizaciones, sabe que puede haber excepciones, pero por lo general, estas respuestas no van a durar, no van a servir. Una respuesta inadecuada a por qué no pecamos es por temor de las consecuencias. ¿Por qué esa es una respuesta inadecuada? Bueno, es porque hoy uno puede tener un temor de hacer algo malo, muy bien, y temor, pero lo que pasa es que si es por temor, solo por temor, entonces puede llegar otro día donde aparezca otro temor más grande que el primer temor. Me explico. Por ejemplo, una niña puede tener temor al embarazo. Y bueno, eso es una sabiduría, ¿sí? Pero si es por ese temor nomás, cuando le llegue el temor de ser rechazada por alguien que ella quiere, entonces el otro temor mata el primer temor. Otra respuesta inadecuada para no pecar es por pecar, es por el orgullo. O sea, uno quiere quedar bien, no quiere avergonzar a la familia, ¿sí? Y entonces, pues, es por orgullo y, pues, dice la Biblia, Dios resiste a los orgullosos. Pueden ser muy juiciosos, pero son orgullosos. Dios resiste a los orgullosos. Y otra respuesta inadecuada a por qué no pecar es por inteligencia. O sea, tarde o temprano, lo que pasa es que alguien más inteligente que uno, o sea, aparentemente más inteligente que uno. ¿Dónde es que uno se encuentra con personas supuestamente más inteligentes que uno? Pues en la universidad o en el colegio. Ahí el profesor tiene, mejor dicho, un manejo de un tema y tienen pues su autoridad y su inteligencia y está, mejor dicho, como más parece tan inteligente. Y entonces por eso ya se ha visto que eh, tantas veces un joven cristiano pierde su fe en el colegio, pierde su fe en la universidad, porque hay personas como que más inteligentes que uno diciendo a uno cosas ya completamente diferentes. Y entonces, pues, todas estas respuestas a por qué no pecar son respuestas, bueno, temor de las consecuencias, el orgullo, la inteligencia, pues son cosas que en dado momento van a fallar. Entonces, la respuesta correcta por qué no pecar, ¿te acuerdas lo que vimos en el comienzo de este capítulo? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La respuesta correcta es que no quiero, no quiero. Por amor a Dios, no quiero. Alguien dijo que the fear of God is the healthy fear of displeasing God. Es un temor saludable de no desagradar a mi Padre. Eso es la respuesta correcta. ¿Por qué no pecar?
Una vez estando con un amigo cristiano, escuchando a otros amigos cristianos, pero como que su manera de ver las cosas y las cosas que hablaban y todo, como que uno dice, uy, no, estamos en problemas, ¿sí? Es como cuando uno se va para la universidad cristiana y se da cuenta, no, es que esta gente es más inconversa, más del mundo que los propios eh, del mundo, como que es una sorpresa. Uno va de pronto a una iglesia muy buena, pero está en el grupo de jóvenes y se da cuenta, no, 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 okay. Sí, es igual que el mundo, ¿sí? A la fiesta, a tomar y quién sabe qué más va a seguir. Y todo esto en una buena iglesia, ¿sí? Entonces, bueno, mi amigo me dijo, escuchando a estos otros, me dijo después en comentario, dijo, no les duele, no les duele. Y pues la verdad es que nosotros estuvimos muy adoloridos, como que, oh, no, ¿sí? La respuesta correcta es que no quiero, por amor a Dios, pecar. Bueno, la diferencia entre la religión y el evangelio, en la religión uno lleva una vida santa y te salvas. Ese es como el propósito de la religión del hombre, llevar una vida santa y te salvas. En el evangelio tú eres salvo por gracia y por lo consecuente llevas una vida santa. Y la Biblia dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si me permite decir, la gracia es una nueva ley. Vamos a ver. Número uno, es la ley del amor. Juan 14:34, Jesús dice, un mandato nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es la ley del amor. Es un mandamiento nuevo. Una mujer se casó con un hombre muy exigente, muy duro con ella, le reclamaba todo, hasta le hizo una lista de cosas que ella tenía que hacer cada día. Ella tenía que levantarse tal hora, ella tenía que cuidar de la casa, el desayuno, la ropa, tenía todo ahí por escrito como él esperaba las cosas y todo. Bueno, entonces se le murió a la mujer este esposo. Gloria a Dios. Bueno, entonces ella guardando todas las cosas de él, guardó esa lista ahí entre unos recuerdos que tenía y guardó esa caja y después de un tiempo ella se casó con otro y este otro era con ella pues todo amoroso, todo de consentirla, él eh, él la servía, la subía, la bajaba, mejor dicho, la tenía como una princesa y pues ella así en este matrimonio un día arreglando las cosas encontró en esa caja la lista de su primer marido. Y ella vio que el primer marido había estipulado levantarse tal hora y cosa curiosa, que ella ahora con el segundo marido se levantaba más temprano y que con el segundo marido se había vuelto mejor ama de casa y, y mejor cocinera y mejor en todas esas cosas, pero como sin darse cuenta, ¿cómo es eso?
pues es por amor. Esta es la ley del amor. Segundo, estar bajo la gracia es la ley de la fe. En capítulo 3, versículo 27 de Romanos, ya vimos donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Con la ley de la fe, por confiar en Cristo, yo tengo paz. Se disminuye el estrés, se levanta la depresión. Yo creo que nosotros deberíamos tomar una foto de las personas nuevas al entrar en la iglesia y en el discipulado y todo, sus caritas ahí. Y después de 6 meses, otra foto. Te garantizo que vas a decir, ¿cómo puede ser? Es otra persona. ¿Sí? Se ve otra cara. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Es la fe. Es la diferencia, como uno cambia, ¿sí? Se disminuye el estrés, se levanta la depresión. La ley de la fe. En Santiago dice la ley de la libertad, así hablad y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Soy libre. Esto es realmente la verdadera aceptación de uno mismo. Es cuando yo vivo la ley de la libertad. No tengo que ser como los demás no tienen que ser como yo, soy libre para hacer el bien. Esta es la ley de la libertad. Y cuarto, vamos a ver en Romanos 8, es la ley del espíritu de vida, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mi vida tiene propósito, mi vida tiene sentido. Parte de mi testimonio, yo me acuerdo, pues antes de seguir a Jesús, pues yo por las mañanas temprano y por la noche bien tardecito, antes de levantarme, antes de dormirme, en esos momentos yo me cuestionaba. Hay gente que dice que pero yo cuestiono mucho. Yo digo que no cuestiones suficiente. Deberías cuestionar. Yo sí cuestionaba realmente mi vida, ¿qué? Vivía feliz, pero uno dice, pero mi vida, ¿qué? Realmente esto, ¿qué propósito, qué sentido tiene? ¿Sí? La ley del espíritu de vida. Y estaba pensando el otro día que me levanto y no, yo no estoy, ¿qué propósito tengo? No, señor. Más bien, ¿cómo hago todas las cosas que quiero hacer? Eso más bien, ¿qué propósito tengo? No, hágame el favor. La vida tiene propósito, la vida tiene sentido. La ley del espíritu de vida. Comentario. Cuando vivo bajo la gracia, entonces confío en Cristo para obrar en mi vida y también en los demás. Una presión que a veces ponen los papás quienes vivieron en el mundo y ahora tienen sus hijos y temen que sus hijos hagan lo mismo, es adquirir esta confianza en Cristo para obrar primeramente en uno como papá y en sus hijos. Pero por el otro lado, hablando de leyes en la familia, uno dice, ay, pero mamá, tú no me confías en mí. Entonces una mamá cristiana le dijo, sí, yo confío en ti, pero no confío en tu carne. ¿Sí? O sea, ahí viene la sabiduría. Comentario punto 2. Estamos hablando de lo lindo que es vivir bajo la gracia, pero
Lo que pasa es que algunos no tienen a Cristo. Y aquí es donde se desbarata todo. Gálatas 4:19, Pablo dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sí? Que no tienen a Cristo. Todavía falta que Cristo sea formado en la persona. Le falta en la santificación, lógico, porque no hay claridad, seguridad, definición en la justificación. Y realmente nosotros lo mejor que podamos hacer en cuanto a la santificación es discipular a la gente en cuanto a la justificación. A veces estamos tratando de construir, digamos, una casa sobre la arena y terminamos todos frustrados que realmente no le fue bien a la persona, no nos ha ido bien en el discipulado. Y uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? Y eso es cosa tenaz. Me acuerdo una rectora de colegio cristiano preguntándome si deberíamos hacer una reevangelización. Y si uno piensa en hijos de misioneros, hijos de familias cristianas y de familias pastorales y todo, y uno tiene que preguntarse, ¿deberíamos hacer una reevangelización? Esa pregunta ha quedado conmigo por 20 años. ¿Deberíamos hacer una reevangelización? Estaba mirando sobre el tema de la apologética de la importancia de evangelizar a los cristianos. Nadie se ríe, pero pues es realmente un tema, la falta en la santificación, porque no hay base en la justificación. ¿Te acuerdas de las 4 preguntas? En cómo quisiera retroalimentación de saber que sí te has hecho a ti mismo estas 4 preguntas diagnósticas, has hecho estas preguntas a tus familiares y a las personas en tu discipulado y en tu esfera de influencia. ¿Eres salvo? ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Cómo fuiste salvo? ¿Y cómo sabes que eres salvo? Y una quinta pregunta, como ñapa, es ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, punto 3, estamos comentando que cuando vivimos bajo la gracia nos lleva a righteousness. Me fascina la palabra en inglés, righteousness, y por las películas he visto que se usa la palabra righteousness bastante en, digamos, la cultura general. Uno dice, eso no es righteous, o por favor, hágase righteous conmigo, o sí es una persona righteous. Esta palabra está como de moda ahora y buenísimo porque está tratando, pues yo sé que la traducción es justicia o justo, pero ese término como que no sé, no impacta. Y uno dice, no, pero es hacer lo correcto, es hacer recto. Sí, eso es lo que quiere decir, pero no tiene fuerza en nuestro medio, pero la palabra righteous, que usted no es righteous. Por favor, sea righteous, o eso sí es righteous. Genial. Bueno, el punto es que la gracia nos lleva a righteousness. Quiere decir, hacer las cosas bien, las buenas obras. ¿Sí? La gracia nos lleva a esto. ¿Te acuerdas que vimos en Efesios? No por obras, para buenas obras. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Somos salvos por gracia, no por obras, para buenas obras. La gracia nos lleva a righteousness, buenas obras. Comentamos que solamente una persona desesperada va a aferrarse a este mensaje. Uno puede, por ejemplo, ministrar sobre la gracia
de Dios y la gente, ay, qué lindo, ¿sí? Y todo el mundo contento, pero bueno, ahí quedamos. Pero date cuenta, una o dos personas de pronto después de la administración se acercan y dicen, gracias por ese mensaje, me salvaste la vida. Sí, porque pues no todo el mundo está en este momento en su vida como que tan. Yo me acuerdo escuchando un coro que no sé, decía que tú extendiste tu vida y no sé, me salvaste, bueno, como una canción todo tierna, una canción todo de corazón. Y yo, bueno, lindo, lindo corito. Pero cuando me metieron para cirugía de corazón, ahí sí esa canción me llegó. ¿Sí? ¿Sí? Es como Job dijo a sus amigos, no, cuando uno está bien, uno mira a la otra gente y dice, ay, pobre gente, ¿no? Pero cuando uno está pasando por las dificultades, ahí dice, ay, gracias, Señor, por tu tierno amor, ¿sí? Eh, Me acuerdo un pastor preguntando, pero vale la pena reunirse con los otros pastores porque lo único que hacemos es esto, acá, bueno, eso está bien, pero no. Sí, pero cuando tú estés mal, cuando necesites una mano, una ayuda, necesites tener otros hermanos contigo. ¿Sí? O sea, cuando tú estás bien, de pronto no necesitas eh, ese refuerzo, pero ¿cómo dice la Biblia? Hoy por ti, mañana por... No, no dice la Biblia, pero hay un concepto ahí muy válido. Bueno, solamente una persona desesperada se aferrará a este mensaje. Estoy preparando a los que van a enseñar romanos, a mucha gente, que no puedes estar esperando, wow, porque este mensaje, pues, si es recibido, bueno, gloria a Dios, pero a lo mejor va a tocar una u otra persona en ese momento. Versículo 16. Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Comentario. La realidad de la vida es que no puede ser neutral. ¿Qué quiere decir? Nota, el pecado esclaviza. Recordando tres raíces de pecado: amargura, inmoralidad sexual, valores temporales. La característica principal de la esclavitud es la obediencia. ¿Sí? ¿Cómo sabes que tú eres esclavo? Porque pues tú obedeces, tú tienes que obedecer. El cantante Bob Dylan, cuando él se convirtió a Cristo, me acuerdo, estaba en California, en el Instituto Bíblico, y él compuso una canción, You Gotta Serve Somebody. Y creo que el álbum titulado Slow Train Coming. ¿Cómo agradecería que algunas personas tomando este webinar fueron a confirmar esto conmigo, diciendo, sí, pastor, yo viví esa época? No quiero que un joven lo busque en Google, de eso no se trata. Quiero que personas como que me afirmen, que se acuerden de Bob Dylan, en una temporada en su vida en que él estuvo en los caminos del Señor. Y esta canción ganó premio, You Gotta Serve Somebody. Tú tienes que servir a alguien. ¿Te acuerdas de la letra? Puede ser el diablo o puede ser el Señor. You gotta serve somebody. Vas a terminar sirviendo a alguien. Dietrich Bonhoeffer, un pastor luterano alemán quien murió bajo los nazis, él
enseñaba sobre la cheap grace, la gracia baratonga. Y él definió la gracia baratonga, barata. La gracia baratonga es predicar el perdón sin exigir el arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina de la iglesia. Hago un paréntesis. Recibimos una pregunta en cuanto al bautismo con agua y bautismo con el Espíritu Santo. Son diferentes temas. Y en Romanos capítulo 6 estamos hablando del bautismo con agua, no el bautismo con el Espíritu Santo. Es muy importante esa aclaración. Muchísimas gracias. Entonces, Dietrich Bonhoeffer, él habló del bautismo sin la disciplina de la iglesia. Habló de la comunión, hablando de la cena del Señor, sin confesión de pecados. Habló de absolución sin confesión personal. Entonces, cheap grace, gracia barata, es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin el Señor Jesucristo vivo y hecho hombre. Bueno, comentario, segundo punto, estamos hablando de por qué no pecar, porque si estamos bajo la gracia, por qué no pecar. Segundo punto es que una sola mala decisión, una sola, un mal negocio, consumir droga, sexo, crimen, ira, esclaviza. Hicieron un discipulado en la cárcel en que preguntaron, bueno, ¿cuál fue el momento en que tú supiste que deberías no hacer X cosa, pero seguiste? Y uno comentó, sí, yo me acuerdo como si fuera ayer, que mi mamá me dijo, no salga con esos muchachos. Y salí con ellos y por eso está en la cárcel. Y otro contó que él tenía la pistola apuntada y pensó que no debería hacerlo, pero lo hizo. Y por eso está su vida de ahí y en adelante. Uno de los nazis llevados al tribunal después de la Segunda Guerra Mundial por crímenes de guerra en el Holocausto, él dijo, pues la primera vez que él se dio cuenta de lo que estaban haciendo con la exterminación de los judíos, él pensó que eso no está bien, que no debería hacerlo, pero después se acostumbró, ya se hizo del programa. Entonces, una sola mala decisión esclaviza. Un hombre homosexual dejó en un solo día su estilo de vida homosexual, en un solo día. Y él contó que Dios le había hablado y Dios en un sueño le dijo, lo haces una vez más y mueres. Entonces el hombre cortó con esto porque una sola decisión esclaviza. Tercer comentario, porque no seguir pecando, es un error volver a Satanás. Es un error. En 2 de Pedro, capítulo 2, dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero.
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es un error volver a Satanás. Nota, el cristiano es libre. Una joven en la iglesia muy criticada por sus compañeras porque era ella, era la única virgen y que qué tontería, qué pérdida, zanahoria anticuada, todo. Y ella un día se hartó de toda esta fregantina que ella les gritó. Y pues ella vino a contar, ay, que yo les grité, qué pena, yo les grité a mis amigas, ay, pero es que molesten demasiado. Y yo les grité. Y yo, pero ¿qué gritaste? Ella dijo, no, pues yo les dije, miren, el día que yo quiero ser como ustedes, puedo hacerlo. Es lo único que dijo. Pero, ¿sí? ¿Entendiste? ¿Entendiste? Ellas, sus amigas, no pueden ser como ella. ¿Quién es libre? ¿Quién es libre? Ese punto. Hablando de otro cristiano cantante, de pronto otra vez, por favor, apóyenme. En esto, ¿se acuerdan de Keith Green? Pastor Frank se acuerda de Keith Green. Tiene una canción, dice, So You Wanna Go Back to Egypt. No, está en YouTube. So You Wanna Go Back to Egypt. No, 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 no. Este hombre muy profeta, ahí preguntando a los cristianos, So You Wanna Go Back to Egypt. ¿Tú quieres volver a Egipto? Es un error volver, es un error servir a Satanás. Capítulo 6, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios. ¿Quién aquí hoy, esta mañana, dice, pues gracias a Dios? Y dice aquí que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La palabra entregados, Judas entregó a Jesús, entregados. Y aquí hay una frase que intriga muchísimo a los que enseñamos la palabra, discipulamos a la gente. Dice aquella forma de doctrina. En griego la palabra es tupos, que significa imagen, forma, ejemplo, molde, como escultura, como patrón. Y cómo visualizar eso. Uno tiene recipientes en la cocina de diferentes tamaños y formas y entonces se coloca ahí para hacer la torta y se forma a ese molde, ¿sí? Anoche hicimos pizzas por Zoom con la familia en diferentes partes del mundo y todos hicimos una pizza y nosotros teníamos molde así, otro molde, entonces sale la pizza así como de ese molde. Sí, bueno, la Biblia habla de aquella forma o aquel molde, tupos de doctrina. Oiga, estamos formando a la gente. ¿Tú entiendes lo que estás haciendo enseñando Romanos? Estás formando a una gente. Es una forma de doctrina. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
Y lo que estamos enfatizando aquí, habéis obedecido de corazón. O sea, Dios tocó mi corazón. Este es el motivo que vale. Un discípulo convertido de un estilo de vida muy del mundo, un hombre casado, así, pero con sus otras aventuras y bueno, se convierte a Cristo y pasa un tiempo y una amante así de tiempo atrás lo llamó y le dijo, bueno, llamémoslo Jorgito, le dijo, Jorgito, te habla, yo sé quién me está hablando. Él sí reconocía la voz de ella, como no, cómo no. Y ella dijo, Jorgito, me voy del país. Y Jorgito, antes de irme, quiero estar contigo una vez más. Ella dijo, tranquilo, tranquilo, es una sola vez. Tranquilo, tranquilo. Yo sé que tú estás casado, bien casado, no quiero dañar nada, nadie lo va a saber, por favor, dame este recuerdo de una vez más contigo. Y el hombre Jorgito me contó esto y yo pensé, ¿cuántos hombres dirían, bueno, hay que amar al prójimo, ¿cierto? Y entonces, pero él le dijo que no, le dijo que no. Y ella, ay, pero ¿por qué me sí que no? Y ella insistía, insistía. Entonces, él me contó, él dijo, ay, lástima que yo no hubiera tenido como un versículo bíblico ahí, como para decírselo, pero es que como no sé muy bien la Biblia ni así. Entonces, le dije, eh, porque no quiero. Y uno dice, es eso. Le dije, Jorgito, hiciste muy bien. Es eso. ¿Sí? Esa es la razón que nosotros no perseveramos en el pecado. Capítulo 6, versículo 18-19, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo dice, hablo como humano. Perdón, yo mandé eso mal. Hablo como humano. Una versión dice, a veces somos lentos. Cuando él dice, hablo como humano. Me gusta decir, hablando humanamente, humanamente hablando, ¿sí? O sea, reconociendo que uno está hablando como humano. Bueno, a veces somos lentos. Hablo como humano, así como para iniquidad, así ahora para santificación. ¿Cómo podemos aplicar esto? Si una persona usaba su tiempo, su energía y recursos para el pecado, si uno antes se dedicaba a lo que no era, ¿cuánto más ahora? Pablo perseguía a los cristianos con tanto esfuerzo. Los fariseos eran famosos por recorrer mar y tierra para hacer un solo prosélito, ¿sí? Y ahora Pablo, ¿cómo no va a ser misionero para Cristo? Un hombre trabajaba todo el año, ahorraba todo un año así para poder ir una semana de vacaciones a Las Vegas y darse todo gusto, todo lo que tú puedes imaginar. ¿Sí? Entonces se convierte a Cristo. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, él va a trabajar todo el año
Ahora no para ir a Las Vegas, sino para ir su semana de vacaciones al campo misionero. ¿Cómo no? ¿Cómo no puede hacerlo? Si lo hacía para el mundo, ¿cómo no lo puede hacerlo para el reino? Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Antes de conocer al Señor, ponme cuidado, uno era libre acerca de la justicia. No le importaba hacer el mal. En el capítulo 1 vimos la mente depravada, capítulo 2, la conciencia cauterizada. ¿Sí? Si te sientes mal al pecar, dale gracias al Espíritu Santo. Uno es más sensible a sus fallas ahora como cristiano. Y a veces es simpático que uno se encuentra pidiendo perdón a la gente por toda cosa. Ay, perdóname. De pronto le dicen a uno, no, tranquilo, no se preocupe, eso no es nada, ¿sí? Y antes tú hacías peores cosas. No, pues perdóname. Y uno dice, pues sí fue algo y te pido perdón. Bueno, está bien, loco ahí, ¿sí? Y otras palabras. Bueno, versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Estamos viendo aquí dos beneficios, dos resultados, dos frutos. El pecado, vergüenza y muerte. La gracia, santificación y vida eterna. ¿Qué beneficio tienes tú en tu vida? ¿Vergüenza o santidad? Eh, Ojo en cuanto a dar los detalles del testimonio, porque uno ahí puede estar contando demasiado detalle, ahí pues está bien, ¿sí? Entendemos. Bueno, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí hay un fruto, es un proceso, no es en un solo día, pero sí da buenos resultados. Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos aquí la paga, el salario del pecado. ¿Por qué no pecar? Porque el resultado es la muerte. Y la dádiva de Dios, que es la gracia, la provisión, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor les bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Y aquí hay una pregunta, tiene que ver con en una familia, cuando la persona es estricta y organizada y está estructurando y entonces se da cuenta de errores y trata de manejar, pero se producen conflictos. Entonces, ¿qué recomienda usted cuando realmente se habla mucho de tener paz en el hogar y extender gracia? ¿Cómo nos puede ayudar a ver el equilibrio entre tener orden y tener gracia y extender gracia en el hogar? No es de la familia, pero me acuerdo una situación en que una persona coordinando una participación mía en una actividad y esta persona pues siempre de mucho amor y mucha gracia conmigo, pero yo fallé, llegué tarde y qué frío, qué helaje y un regaño ahí diplomático, ¿sí? Um, bueno, sí, o sea, y uno dice, pero ¿cómo sería ser casada con esta persona?
Sí, ¿y cómo sería ser un hijo de esta persona? ¿Me sigues la... Uy, sí. Eh, uno no quiere pensarlo. Y uno piensa, bueno, ¿cuántas veces uno sí ha juzgado, ha tratado a la gente así? eh, y bueno, pues exacto, equilibrio, exacto, tener una sabiduría y un balance en las cosas de yo he sido regañado, ¿no? Con amor y sin amor. Y creo que en la familia una ley es tratar a los demás como uno quisiera ser tratado. ¿A ti te gustaría que te hablaran cómo? ¿A ti te gustaría que te corrigieran? Pues creo que sí, porque uno quiere aprender, pero sí es el cómo hacerlo. Y la queja común de los hijos de los cristianos, yo no tenía esta queja porque no fui criado, digamos, en una familia así cristiana evangélica, ¿sí? O sea, yo no, pero sí he visto en muchos casos que los hijos sienten que si ellos hacen bien, eh, los papás los quieren, pero si no, no. Y sí, eso es realmente un desafío para nosotros. Eh, hablando entre nosotros como padres, pues nosotros sabemos que amamos a nuestros hijos. Eso sí, no. Y ellos entenderán eso cuando tengan sus hijos, pero mientras tanto. Y mi esposa habla mucho de ganar el corazón del hijo. Y eso viene de Proverbios, donde dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Cómo podemos ganar el corazón del hijo para que él se sienta amado, que sepa que es amado? Pero pues tiene que ser guiado, tiene que ser estructurado, tiene que ser formado. Y bueno, todos sabemos el resultado. Y eso no es solamente en una familia cristiana, que una familia donde los papás sí se han interesado en el bien de sus hijos, pues como dicen popularmente, les dieron huete. Y bueno, después los hijos vienen y agradecen por haber sido estrictos con uno y reconocer que de verdad amaban a uno. Y bueno, ya que estamos nosotros en vísperas de ser abuelos, ¿cuánta gente tomando este webinar ya es abuelo? Entonces nos pueden eh, animar y todo. Que saben el reclamo de los hijos cuando llegan los nietos. Eh, papá, mamá, ustedes con nosotros, ahí todo, ¿sí? La ley. Y para los nietos, la gracia. Sí, yo te tengo una pregunta. Hablando de la gracia y de este tema de la gracia, te he oído predicar varias veces que cuando la gracia se entiende a uno o lo matan o la gente se arrepiente. ¿Qué has visto de malinterpretaciones o qué has visto de problemas cuando uno se enfrenta a predicar realmente lo que es la gracia? ¿Podrías explicarnos un poco? Cuando hablamos de la condición del hombre, ahí sí, lo que Wesley dijo, no fue Wesley, sí fue Wesley quien dijo a sus discípulos, ¿no? Que mejor dicho, o esa aldea se convierte o los sacan a ustedes apedreados, ¿sí? O sea, si uno entiende el evangelio en el aspecto de la condición del hombre, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, si eso se entiende, realmente se entiende. A veces la gente dice, ay, no, qué mensaje tan lindo.
no, es que no entendieron. ¿Sí? O piensan, no, ese es un mensaje buenísimo para los que tienen problemas. ¿Sí? Pero no ven que eso es como para uno. Estamos orando especialmente en este año en el enfoque, levanta tu voz. Es que Dios use a muchos para alcanzar a personas religiosas, personas quienes no se creen, digamos, son sumamente temerosas de Dios, tienen celo por Dios y todo, pero han establecido su propia justicia. Y si tú vas a quitar a esa persona su propia justicia, wow, la consecuencia sí puede ser muy grande. En ese aspecto, digamos, que, digamos, la gente o se convierte o nos mata, digamos, en ese extremo. Y cuando nosotros enseñamos la gracia, entonces Pablo fue calumniado por decir, hagamos malas para que vengan bienes. Y él fue acusado. Y nosotros mencionamos que si nosotros enseñamos, discipulamos la gracia, puede haber mal entender. Las personas pueden entender incorrectamente la gracia de Dios. Esto pasó en la Reforma Protestante, cuando Lutero enfatizó la justificación por medio de la fe. Entonces salió una gente, digamos, una corriente que ellos tomaban la gracia para perseverar en el pecado. Hacían exactamente lo que Pablo no quería en Romanos. Y esto afectó muchísimo a Juan Calvino. Calvino, él está viviendo que en Francia hay un grupo y los llamaban los libertines. Y los libertines eran los que decían que uno ahora justificado por la gracia, no por las obras, podía hacer cualquier cosa. Inclusive si vivía mal, eso glorificaba a Dios. Realmente Calvino comenzó su ministerio enfatizando Romanos a estos, tratando con estos libertines a que no podían perseverar en el pecado para que la gracia abundara. Y esto fue un gran problema, digamos, en el principio de la Reforma. Gente tomando el mensaje de la justificación por medio de la fe y no entrando en la santificación. Y nosotros pues podemos tener una situación muy similar, personas entendiendo que la gracia de Dios pues nos da ya licencia para pecar, inclusive que nuestro pecado como que exalta a Dios. Y si Pablo fue malentendido, si Lutero fue malentendido, nosotros también podemos ser malentendidos. A tal punto que me atrevo a decir, si a ti nunca te han acusado de predicar libertinaje, es porque no predicas el evangelio. Si tú dices, no, a mí jamás me ha levantado esa queja. ¿Sí? Entonces debe ser que no estás predicando el evangelio, estás predicando la ley. ¿Sí? Entonces la gente está más cómoda con la ley. ¿Te acuerdas los Gálatas? Ellos ahí tan fácil siguieron a los judaizantes. Y uno dice, pero ¿cómo? Ellos no eran judíos ni nada, pero rapidito el judaísmo les agarró. Pablo dice, ¿quién les
literalmente, ¿quién les hechizó? Es como una hechizura que cae sobre uno, que el legalismo jala a uno. Y nosotros vemos muy común personas saliendo de religión tradicional, de legalismo, y entonces se hacen cristianos, están en la iglesia, pero básicamente con la misma manera de pensar. Por eso necesitamos una renovación de la mente, recordando las dos corrientes que siempre están presionando, dos vientos de doctrina que da momento una u otra está soplando, o por el lado del legalismo o por el lado del libertinaje. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos. Gracias por todas las preguntas. Gracias por todas las respuestas y nos vemos la próxima clase. Recuerde, comparta esta palabra y estas enseñanzas y propaguémosla a través de toda la tierra. Entonces, Dios les bendiga.